estamos. Bueno, entonces el tema de hoy es adiós al 2020. Yo no sé por qué muchos de nosotros decimos, ay, bendito Dios que se acabó este año. Y hay otros que dicen, wow, este es un año que definitivamente nadie va a, a- a recordar pensando que fue un año normal, un año totalmente diferente. Pero para los que estamos en el Señor sabemos que no todo lo que pasó en el 2020 fue malo. Hubieron bendiciones grandísimas, grandísimas, cosas que aprendimos. Pero le voy a decir una cosa. Primero yo lo quiero felicitar por haber superado el 2020. Porque nosotros tenemos a veces alguna amnesia de las cosas que nos han pasado por las cosas que estamos esperando, pero yo le voy a recordar lo que usted superó este año. Este año se nos vino con una pandemia, vivimos una plaga de langostas, polvo del Sahara, nos empezaron a confinar, se cerraron los comercios y las escuelas, colapsó la economía, luego nos vino una racha de huracanes e inundaciones, incendios forestales, enfermedades, pérdida de relaciones, pérdida de seres queridos, colapsos de gobierno, incertidumbre, temor, depresión, angustia, ansiedad, tristeza, manifestaciones, disturbios en varios lugares, tensión en el Medio Oriente. Y es más, podríamos seguir, pero hay cosas que nos deja el 2020. El 2020 aprendimos a orar, aprendimos a buscar más de la presencia de Dios, aprendimos a operar mejor las redes y nuestras redes sociales, aprendimos a apreciar la familia, aprendimos a apreciar nuestra libertad, aprendimos a apreciar la salud, aprendimos a valorar las cosas tan pequeñas que antes las dábamos por sentado. Por eso hoy vamos a despedir el 2020, porque somos valientes, porque realmente haberlo sobrevivido, vivimos en el 2020 lo que a alguien le tocó una década entera vivir. Pero lo lindo es que aquí estamos y estamos delante de la presencia de Dios, sabiendo que Él sigue levantando nuestros brazos y venga lo que venga, sabemos que es bueno, porque tenemos un Dios bueno que solo sabe dar cosas buenas. Solo sabe dar cosas buenas. Y cuando arrancamos la palabra y vemos en Mateo 24, Jesús dijo, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Noé serán los últimos tiempos. Y yo me quise dar a la tarea entonces de pensar como en los tiempos de Noé, porque en los tiempos de Noé nosotros lo hemos usado como, ay, qué lindo los animalitos. Y decoramos el, el cuarto del bebé con la historia de Noé. Y suena muy bonito, pero si el bebé entendiera, si el bebé supiera que es, por qué es que le decoramos esto y nos preguntara, digamos que el bebé nos pregunta, mami, ¿por qué escogiste este tema para mi cuarto? Y entonces nosotros agarraríamos este versículo y le diríamos, porque fue en el tiempo, mi amor, que pereció absolutamente todo lo que en tierra firme tenía vida y podía respirar. Fueron aniquilados todos los seres vivientes que había sobre la superficie de la tierra, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, mi amor. Fue una tragedia. Por eso decidí decorarte tu cuarto de esto. Y es que son las historias que nos cuentan en la escuela dominical. Es una historia que nos la cuentan como que fuera algo muy bonito. Fue algo muy lindo, porque Dios hizo todas las cosas nuevas a raíz de esto. Pero el día de hoy, yo invité a alguien, a una persona, la traje del Antiguo Testamento, para que esa persona nos contara cómo fue que ella vio el diluvio a través de lo que ella vivió. Tenemos hoy como invitada a la esposa de Noé y ella nos va a llevar de la mano sobre las cosas que ella vivió, porque para ella ese año fueron su 2020.
Y es impresionante cómo tenemos cosas tan en común con ella y cómo ella vio las cosas. Y por eso yo quiero que le den la bienvenida a la esposa de Noé. Esposa de Noé, le cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Sé que están pasando un año difícil y sé que esperan un año eh, con mayores promesas. Yo les quiero contar cómo fue el diluvio a través de lo que yo viví. Mi esposo Noé, en Génesis 6:8, halló gracia delante de los ojos de Dios, porque él era un varón justo. Dios lo llamaba pregonero de justicia. Él a donde iba, él hablaba de las maravillas de Dios y nadie lo entendía. Pero cuando mi esposo Noé halló gracia, nosotros no supimos que estábamos a punto de recibir la bendición más grande para la humanidad, pero sería la prueba más grande que íbamos a pasar en nuestras vidas. Nos dimos cuenta que hallar gracia no es siempre que todo va a ser genial. Hallar gracia nos tocó a nosotros. Nos tocó a nosotros vivir cosas como las que ustedes han vivido en el 2020. Su padre, mi suegro, el padre de Noé, murió a la edad de 777 años. Desde un inicio yo empecé a ver la marca de Dios a través de los números que rodeaban a mi esposo. Podía ver la perfección de Dios en el momento en que el padre de Noé murió a los 777 años. Podía ver ese número perfecto repetido por 3 veces. Y cuando llevábamos ya un tiempo casados y Noé me dijo, tengo un plan de Dios, y me enseñó, estos son los planos, estos son los planes. Y yo le dije, ¿y qué vamos a hacer? Y él me dijo, no, pues voy a construir un barco. Pero Noé, aquí ni siquiera hay mar, aquí ni siquiera hay agua. No sé, pero a mí me dijo el Señor que vamos a construir. ¿Y después de eso qué? Nos vamos a meter al barco. ¿Y después de eso qué? Vamos a entrar en una cuarentena. ¿Por cuánto tiempo, Noé? Poco, 40 días. Poco. Va a ser 40 días y luego podemos seguir con nuestra vida normal, normal como sea. 40 días de cuarentena, metidos en ese barco. Ay, Señor bendito. Bueno, ¿y cómo le hacemos? Solo tú vas a construir ese barco. Y miren, gracias a Dios, a sus 500 años, nos tardamos un poquito en pedir bebés porque queríamos gozarnos un poquito como pareja. A los 500 años de Noé, tuvimos trillizos, Sem, Cam y Jafet. Y gracias a Dios nacieron porque fueron ellos los que lo ayudaron a él con toda la construcción del arca. A diferencia de lo que la gente cree, le voy a contar cosas que la gente cree que quizá no son las correctas. No llevamos solamente una pareja de cada animal. El Señor nos dijo que dentro del arca debíamos de llevar, de cada animal puro, debíamos llevar 7 parejas, 14 animales de cada animal puro. Y de los impuros, solo una pareja. Pero también nos dijo que de todas las aves del cielo tomáramos 7 parejas, macho y hembra. Y el Señor nos dijo, en 7 días voy a hacer que llueva sobre la tierra. Y nuevamente yo veía el número 7 y empezaba a confiar en la perfección de Dios. 40 días y 40 noches. Es curioso que ustedes están pasando el 2020 y 20 más 20 es 40 y 40 es el número de la prueba. Sabíamos que se nos venía una prueba. Entonces, cuando empezamos a ver, dijimos, ¿cómo vamos a lograr que estos animales vengan y se metan todos en el arca? Cuando sentimos esos animales empezaron a llegar. Dios empezó a moverlos y empezó a mover su instinto y empezaron a llegar aquella cantidad de pájaros y eso parecía un 6 de la tarde en cualquier parque de cualquier pueblo. Era un pajarerío por todos lados y nosotros estábamos impresionados de que esos pájaros estuvieran llegando hasta nuestro hogar. Los vecinos estaban impresionados. ¿De dónde salieron tantos pájaros? Y era Dios que los había traído. Pero lo que sí me empezó a asustar fue cuando empezaron a llegar los animales.
Y eso sí me asustó, porque eran animales gigantes en la parte trasera de nuestra casa. Los vecinos empezaban a decir, ¿de dónde salieron estos animales? ¿Qué es lo que están haciendo Noé y su esposa? Y empezaron a venir esos animales guiados simplemente por Dios, porque ¿de dónde hubiera sacado mi esposo un elefante? ¿Cómo hubiera podido mi esposo encontrar una jirafa? Pero empezaron a llegar de dos en dos, motivados por el Espíritu de Dios. Y entraron uno por uno al arca, como si fueran guiados en un orden perfecto. Yo decía, ¿cómo hago para que mis hijos me obedezcan de esa forma? Era un orden perfecto. Los animales llevaban un solo propósito y era entrar dentro de esa arca. Y sentimos cuando el Señor fue el que cerró la puerta. No fuimos nosotros, no pusimos candado, fue el Señor el que cerró la puerta y luego nos dimos cuenta por qué. Y ya dentro del arca nos recordamos una palabra que nos ayudó a mantenernos firmes durante todo el tiempo que estuvimos dentro del arca. Cuando Dios le había dicho a Noé, estableceré mi pacto contigo. No sabíamos ni qué significaba eso, porque no sabíamos cuál era ese pacto, porque Dios nunca había hecho un pacto con nadie. Entonces no sabíamos cómo se miraba eso, nos imaginábamos, pero no nos podíamos realmente saber a ciencia cierta qué era lo que significaba, pero de alguna forma esa palabra nos sostuvo durante todo el año que estuvimos dentro del arca, porque no fue una cuarentena. Le cuento, fue un poquito más. Y empecé a ver cómo de lo que había sido un plan y lo que había sido los planos que Dios le había dado a Noé, había logrado construir algo que iba a salvar a Noé, a mí y a mi familia. Para todo esto mis hijos ya tenían esposas, entonces ya éramos 8 personas. Por dentro nos tuvimos que preparar con toda clase de alimentos, no solo para nosotros, sino también para los animales. Llevábamos ajos, llevábamos frutos secos, llevábamos higos, llevábamos pasas, llevábamos harina, aceite, semillas, llevábamos utensilios para cocina. Todo lo tuvimos que amarrar porque lógicamente entre la movedera del barco todo se movía y todo se podía caer. Llevábamos en abundancia, llevábamos flores, llevábamos hierbas, llevábamos cebollas, llevábamos platos. Tuvimos que equipar esa alacena para tener suficiente porque no sabíamos de qué nos íbamos a alimentar. Hicimos todo el espacio para los animales, hicimos un sistema de drenaje, hicimos un sistema de agua para que ellos bebieran. Cada uno de sus animales, de esos animales juntos. Era un ruido y el olor ni se lo cuento. Alimentábamos, nuestros hijos se encargaban de los alimentos de los animales. Cada uno tenía su rol específico. Y empezamos y llenamos el arca. El Señor cerró la puerta y por 7 días no sucedió absolutamente nada. Usted sabe, cuando usted está esperando en Dios y Dios ni siquiera le habla y Dios no le dice nada, esos 7 días, lejos de los 120 años que casi le tomó a mi esposo y a mis hijos construir esa arca, esos 7 días, los últimos, fueron los más difíciles, casi como los últimos días antes de que yo fuera a dar a luz, los más difíciles. Esos 7 días empecé a dudar. ¿Habrá escuchado a mi esposo bien? ¿Nos habremos preparado correctamente? ¿Será que esto va a aguantar lo que Dios va a enviar? 7 días. 7 días nos llegaban a tocar la puerta. Noé, dice el panadero que le debes. Van a querer pan para mañana.
Noé, nos estamos ahogando. No, mentira. Noé, va a empezar a llover. Nadie creía que iba a empezar a llover porque nunca se había llovido, nunca se había visto lluvia en toda la historia de la humanidad. Las plantas eran regadas por un rocío, pero lluvia, eso era demasiado. Pero ya nos habíamos acostumbrado a que nos llamaran locos. Ya nos habíamos acostumbrado. Los primeros años fueron difíciles, pero después fue un poquito más fácil. Y Noé estaba cumpliendo sus 600 años cuando inició el diluvio. 600 años. Miren cómo lo celebramos. Lo celebramos felices, todos en familia. Y lejos de lo que venía, no supimos que iba a ser el último cumpleaños que íbamos a celebrarlo así. Los siguientes cumpleaños iban a ser muy diferentes. El mundo en donde nosotros íbamos a terminar iba a ser demasiado diferente. No nos imaginábamos lo que estaba por venir. Al principio empezaron a caer gotas, al principio fue poco, no era mucho, y decíamos, esto es un diluvio, ¿esto qué es? ¿Cómo se le llama esto? Pero luego empezó a arreciar, y luego la lluvia se convirtió en tormenta, y luego los truenos empezaron a sonar, y sí nos asustaron porque nunca los habíamos escuchado. Nunca los habíamos escuchado, nunca habíamos escuchado una lluvia de ese calibre. Y empezamos a escuchar cómo todo empezaba a llenarse. Pero las cosas más duras que tuvimos que enfrentar era saber que nuestros seres queridos estaban afuera. Los gritos de terror, los gritos de angustia, los gritos de ayuda, gente tocándonos la puerta del arca y entendimos por qué la había cerrado el Señor. Porque nosotros la hubiéramos abierto. En nuestras emociones hubiéramos hecho algo que hubiera estorbado el plan de Dios. Y la gente sufría y la gente gritaba y el arca se empezó a levantar sobre las aguas. Y poco a poco, la gente aferrándose a lo que pudo, empezamos a escuchar que sus gritos fueron calmándose y todo quedó en completo silencio. Esas noches fueron demasiado duras. El lidiar con el dolor de la gente que estaba sufriendo y que había sufrido había sido demasiado duro y de alguna forma empezó a querer traer culpa a nuestra vida. Empezamos a sentirnos culpables de tener el favor de Dios. Yo no sé si usted me entiende, que muchas veces tenemos el don de Dios, el favor de Dios y nos sentimos culpables porque hay gente que no lo tuvo. Y luego pudimos superarlo y nos quedamos a la merced de las tormentas. 40 días y 40 noches. La náusea era terrible. Algunos animales se zafaron de sus cuerdas y tuvimos que amarrarlos y asegurar de que los animales estuvieran bien. Dormir, olvídese, era un poco difícil. Dormir era un poco difícil porque teníamos que lidiar con la náusea, teníamos que lidiar con el mover del barco, pero luego nos fuimos también acostumbrando. Nos fuimos acostumbrando y al inicio dijimos, qué bueno, qué lindo, esta cuarentena, qué lindo, vamos, yo voy a tomar mi lectura. Noé empezó a escribir, empezó a pintar, a dibujar. Mis hijos con sus esposas empezaron a tocar un instrumento, empezaron a ingeniárselas para hacer las cosas diferentes, porque dijimos 40 días, lo podemos aguantar, lo podemos aguantar. Pero le cuento que yo tenía 3 nueras. 3 nueras con diferente personalidad cada una con diferente marido, todas sufriendo la pérdida de sus familias, todas durante un luto en donde muchas lloraban por su madre, por sus hermanos, por sus padres. Y eso hacía que la relación con mis hijos fuera un poquito difícil.
Muchas veces con Noé tuvimos que lidiar en medio de ellos y hacerlas de psicólogo, porque a veces las cosas se pusieron difíciles. Una empezaba con temor, otra empezó con depresión, la otra empezó con ataques de pánico. Lo teníamos que vivir todos porque no había salida. No podíamos salir de donde estábamos. Estábamos confinados a una cuarentena. Mi relación con Noé, pues a veces no era de lo mejor. Noé, ¿me puedes colgar esa lámpara ahí? ¿A dónde? Aquí, no, más a la derecha, aquí, no, más, aquí, no, no tanto, un poquito para el lado. Ay, mujer, pero entonces hacelo tú. Y entonces yo me iba a platicar con los elefantes. Y Noé se quedaba trabajando, tratando de mantener su mirada y tener sus pensamientos en otra cosa. No fue fácil, no fue fácil. Estar en confinamiento no es fácil para ninguna pareja, mucho menos teniendo todos los animales alrededor, el ruido, el olor. Teníamos el temor porque no sabíamos si nos iba realmente a alcanzar todos los enseres que llevábamos. No sabíamos si todos los alimentos nos iban a aguantar. Pero Noé siempre supo cómo traer nuestras emociones en orden. Siempre nos motivó a adorar a Dios. Todas las noches nos juntábamos a adorarlo. Él tenía alguna palabra. Nos motivaba al agradecimiento. Nos decía, aún estamos con vida. Dios está haciendo cosas nuevas. Estamos con vida y estamos juntos. Estamos en familia. Esos tiempos de adoración. El arca se llenaba de toda la presencia de Dios. Era tan tangible que inclusive los animales se quedaban callados. Era impresionante cómo ellos reverenciaban la presencia de Dios que estaba siendo adorada dentro de esa arca, en medio de un lugar, en medio de una tierra donde no quedaba ningún ser viviente. Esos tiempos de adoración eran tan íntimos porque eran tiempos difíciles, pero aún así la presencia de Dios nunca nos falló. Y llovió por 40 días, pero estuvimos dentro 150 días cuando empezaron a retirarse las aguas. Pero realmente salimos casi al año, igual que ustedes, llevan casi un año con el asunto del coronavirus. Pero yo le quiero decir algo, nosotros sobrevivimos y usted también lo va a hacer. Y luego en el mes séptimo, en el día 17, el arca encalló sobre las montañas de Ararat. Y sabe, ese parqueo fue espantoso. No solo habíamos sobrevivido a todas las aguas, pero cuando esa arca pegó con esas piedras, yo sentí que esa arca se iba a partir por la mitad. Todos gritábamos, estábamos asustados, no sabíamos si era que era Dios el que estaba agarrando el barco o era que estábamos encallando. Noé salió corriendo para el último nivel a ver si no se había roto, porque si se rompía nosotros nos ahogábamos. Los animales empezaron a ponerse nerviosos. Eso fue espantoso. Pegar contra esos muros de piedra fue horrible. Pero sabe, curiosamente, terminamos en un lugar donde no habíamos iniciado. Y es que cuando uno inicia una prueba, no termina en el mismo lugar. Cuando uno inicia una prueba, uno sale diferente. Y cuando uno sale, no se encuentra ya en el mismo lugar. Uno crece, uno agradece. Era un lugar totalmente diferente para nosotros. El mundo había cambiado tal cual lo conocíamos nosotros. Y quedábamos simplemente nosotros 8. Solo 8 nos salvamos. Solo 8. Pero entendí que el número 8 es el número de nuevos comienzos.
y sabíamos que íbamos a estar bien. Pero cuando estábamos a punto de salir, ese día, en el año 601 de Noé, fue cuando Noé quitó la cubierta del arca y vio que toda la faz de la tierra estaba seca. Fue un cumpleaños diferente, ¿sabe? Porque no fue el mismo cumpleaños que celebrábamos siempre. Fue un cumpleaños muy distinto, en confinamiento. Yo me esmeré con las pocas cosas que nos quedaban de comida para hacerle un pastelito. Le cantamos, le deseamos los mejores augurios para el siguiente año. Y cuando Noé vio la faz de la tierra estaba seca. Pero es que quiero explicarle que no era que estaba seca de agua, porque lo estaba seca de agua. Estaba seca de vida. Estaba seca de plantas. Estaba seca de animales. No se escuchaba nada. No se escuchaba nada. La tierra no la reconocíamos. No era la misma tierra que nosotros habíamos dejado hacía un año. ¿Cómo podía haber cambiado el mundo en un año? Dígamelo usted a mí, que vivió el 2020. Un año se tomó para que todo cambiara. Y no terminamos donde iniciamos. Entonces decidimos salir y el Señor nos abre la puerta y cuando salimos con grandes expectativas, viendo qué era lo que había lo que quedaba, sabíamos que si Dios había hecho el Edén, seguro el Señor había destruido todo para regresar todo a ese Edén, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que salimos a un lugar inhóspito, un lugar donde todo estaba muerto, desolado, desértico, con residuos de lo que habían sido rocas, plantas, animales, huesos. Esto es un Edén. Esto es un Edén, un lugar seco. Esto es un Edén. Eso era lo que nos esperábamos. Y sabe que la decepción de lo que esperamos de Dios muchas veces puede traer nuestros ánimos para abajo porque creemos que Dios debería de haberlo hecho diferente. Yo les hubiera tenido ya una huerta hecha. Y nos quedamos todos impresionados. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Mis hijos empezaron a buscar un lugar para ir a arar la tierra, un lugar donde empezar. Ellos empezaron a buscar, pero Noé nos dijo, un momento, un momento, porque en ese momento Noé se acordó que su nombre significaba consuelo y descanso, porque Noé nos recordó que su padre lo había llamado Noé, porque él dijo, él será quien nos alivie de los trabajos y fatigas en el suelo que el Señor ha maldecido. Y cuando Noé se recuerda de que él es la personificación de consuelo y descanso, él nos dice, en medio de lo que no entiendo, en medio de lo que no sé qué es lo que va a pasar, él me dijo, quítate, porque voy a adorar a Dios. Y entró al arca y sacó uno de cada uno de los animales limpios que llevábamos. Una oveja, un cordero, una paloma, un venado, un buey, un becerro. De cada uno de los animales, él sacó y lo trajo afuera del arca y lo sacrificó. Era su forma de adorar. Mis hijos le decían, pero no sabemos si vamos a tener más animales, no es el tiempo de sacrificar, no es el tiempo de abonar, no es el tiempo de dar. No sabemos qué es lo que viene en el otro año. Guardemos, guardemos. Y él dijo, yo no me voy a motivar por el temor, porque si Dios me llevó hasta aquí, Él me va a proveer. Y Él nos dijo, quítense, porque voy a adorar a Dios. Y en ese momento entendimos que Dios, que había maldecido la tierra, Noé estaba sellando con consolación y consagrando la tierra
para apartarla para Dios. E hizo un altar y sacrificó todos los animales. Y cuando menos sentimos, nos tenía todos nuevamente de rodillas, dándole gracias, adorando a Dios, dándole gracias porque hasta aquí habíamos llegado, aunque no entendiéramos. Él estaba consagrando su nuevo año de cumpleaños. El año que venía, él decía, venga lo que venga, yo lo voy a consagrar para Dios. Algo nos dijo Noé con su actitud. Él no dijo nada. Lo que él nos estaba diciendo con su actitud es, yo no voy a desperdiciar una sola gota de lluvia. No desperdicien el 2020. No desperdicien el 2020. Porque en la tierra que nosotros, cuando salimos de esa arca, en la tierra, literalmente no había nada que tuviera aliento de vida más que nosotros. Y Noé dijo, todo lo que respira, todo lo que todavía tiene vida, adore al Señor, alabe al Señor. Él sabía que éramos 8 personas que podíamos adorar a Dios. Y él dijo, pues seremos las únicas 8 y vamos a ser los 8 los que vamos a adorar a Dios. Y es curioso. ¿Sabe por qué? Porque ese fuego de esos sacrificios, lo tuvimos que traer del fuego que teníamos dentro del arca. Ese fuego que nos alimentó, ese fuego que nos mantuvo calientes, ese fue el fuego. Ese mismo fuego fue el que utilizamos y utilizamos parte de esa arca para alimentar ese fuego. La madera salió de esa arca, el fuego salió de esa arca. Porque nada de lo que tú vayas a dar afuera va a salir de nada más que de tu interior. Solamente de tu interior sale ese fuego con el que tú puedes adorar, porque si ese fuego no está dentro de ti, no puedes hacerlo externamente. Si estás buscando afuera algo que te motive a estar feliz para adorar a Dios, no lo vas a encontrar. Nosotros no lo vimos, no lo encontramos, no había una razón que nos dijera, todo va a estar bien. Pero fuimos dentro del arca y sacamos el fuego, porque ese fuego era lo que nos había transformado. Ese fuego era lo que nos había alimentado. Y ese fuego era lo que nos iba a motivar a adorar a Dios. No por nuestras circunstancias, sino simplemente porque Él se lo merece. Porque cada vez que pasamos una etapa, Él se merece que nosotros arranquemos con adoración. Y ahora entendemos por qué Isaías dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Alguien necesita escuchar esto, porque esto nosotros lo supimos en nuestro interior, que pronto el Señor iba a sacar algo a la luz, que iba a hacer cosas nuevas en medio de las cosas que yo no entendía. Entonces empezamos a arar la tierra, empezamos a trabajarla, los árboles empezaron a crecer. No fue fácil. Uy, pero créame que ese primer pan del primer trigo que cosechamos, no nos comimos ese pan como siempre. Uf, ese pan fue el pan más delicioso. ¿Sabe por qué? Porque aprendimos a agradecer. Aprendimos a agradecer las cosas tan pequeñas que antes dábamos por sentado. Aprendimos a agradecer y a comer con agradecimiento por lo que teníamos, no por lo que no teníamos.
Cuando empezamos a cosechar los primeros viñedos, cuando empezamos a cosechar las primeras olivas que nos iban a dar un aceite fresco, ya no un aceite viejo de un año, cuando empezamos a cosechar esos higos y pudimos sentir en nuestra boca el azúcar de unos higos recién cortados. Es que hay algo acerca de la prueba que nos hace ser agradecidos por lo que queda. Pero no solo por lo que queda, nos hace ser más agradecidos con las bendiciones que vienen. Pero muchas veces esas bendiciones vienen con una pequeña contradicción. Y ahora entiendo por qué más adelante ese cordero que vendría para la salvación del mundo, a sus 8 días de ser presentado en el templo, Simeón lo bendijo y le dijo una palabra que para nosotros se puede aplicar todavía. Este Jesús está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Porque quien escuchó esa palabra, María y José, podían entenderla, quizá no la podían entender, pero más adelante se dieron cuenta que las formas en que Dios decide utilizar sus tiempos y las formas en hacerlas, para muchos a veces es caída, porque la decepción es demasiado grande, pero para otros es levantamiento. Para otros dicen, no importa lo que pase, yo me levanto y voy a seguir creyendo en el Dios de Israel. Pero sus señales muchas veces van a ser contradichas. ¿Por qué no haces algo, Señor? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué así? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no abres puertas? Y es aquí donde tenemos que tener cuidado porque podemos caer. Es aquí donde podemos caer. Cuando esa señal no es la señal que esperábamos, no era mi agenda, no eran mis planes, pero eran los de Dios. Eran los de Dios. Y cuando vemos en el libro de Apocalipsis 21, Él dice que eventualmente enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. De mi 2020 yo puedo asegurarles una cosa. Quiero ir cerrando con esto para ver si puedo dejarles de lo que yo viví, puedo dejarles algo. Que la gracia y el favor de Dios no significa que la prueba se termina, sino que la transformación continúa. En medio de la prueba, en medio de este año, Dios puede estar haciendo algo maravilloso para el próximo, en medio de mi desilusión. Que en medio de algo nuevo puede estar saliendo de las cosas que yo no entiendo. Que Dios puede estar haciendo algo nuevo en medio de mi caos. Y que Dios puede estar trabajando todavía en medio de mi dolor. Dios no está quieto. Dios no está quieto. Esta es mi historia. Y entendí cuando salí de Sarca que yo no tengo que entender completamente su mover para confiar en Él. Yo confío en Él porque Él es un Dios soberano. De que mi desilusión de Dios puede ser realmente una cita divina con Él. Y entendí que el caos puede ser lo que realmente traiga orden al interior de mi vida. Yo quiero desearles y bendecirlos en el 2021 y decirles, si nosotros sobrevivimos,
Ustedes también. Ustedes también porque tienen todo el favor como hijos de Dios. Créanle, no pierdan la esperanza. Tendráis esperanza, tendréis esperanza, porque Dios sigue sentado en su trono. El 2021, yo los reto que cada día se levanten de la forma en que salió mi esposo de esa arca, con un corazón agradecido y un corazón deseoso de adorar a Dios por sobre todas las cosas, porque lejos de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado, esos sacrificios que Él hizo serían lo que iban a marcar la bendición de la tierra. Y eventualmente sería ese sacrificio en un calvario que sería la restauración total para ustedes. No pierdan el ánimo. Vean con ojos de agradecimiento y ojos de adoración el 2021. Y les puedo asegurar que poco a poco empezarán a ver los frutos de su trabajo y verán la mano de Dios sobre todas las cosas.